Nos encontramos con el doctor Sergio Urdaneta Bravo, presidente de la Comisión Electoral del Partido Copey, reconocida como tal por un sector de los que se encuentran en pugna en este partido político. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer saludarle, un placer estar con su audiencia para responder las preguntas que este tema ha llamado la atención a la opinión pública. Sí, hay un conflicto serio en Partido Copey que está trascendiendo a la colectividad y por tratarse de un tema que ha llegado incluso a las instancias judiciales, al Tribunal Supremo de Justicia, es que hemos tomado interés en él. ¿Usted nos podría explicar en qué consiste el conflicto jurídicamente hablando? Ciertamente, en primer lugar, antes de responder a la pregunta, quiero disculparme ante la militancia del partido y ante la dirigencia del partido a nivel nacional y ante los ciudadanos que esperan que las organizaciones, sean cual sea, política o de cualquier tipo, puedan dirimir sus controversias en el seno de la casa, pues, sin que tengan que debatirse públicamente y en los tribunales menos. Realmente debemos que reconocer que nos faltó tener más firmeza para agotar las vías conciliatorias internas y hemos tenido que debatir lamentable y desafortunadamente cara a la opinión pública y en los tribunales este tema. Bueno, pero tampoco es un conflicto llevar esto a los organismos. Es un mecanismo que existe cuando las formas pacíficas de resolver las controversias no se producen. Claro, ¿y cómo podemos resumir eso se resume de la forma siguiente. Hay las autoridades de los partidos, conforme el artículo 67, el derecho de asociación política de la Constitución, establece que todos los ciudadanos tienen derecho a asociarse en organizaciones con fines políticos. Y establece la norma que la selección de los órganos de dirección partidista debe hacerse con la participación de todos los integrantes de la asociación. Ahí viene el punto focal. Entonces, nuestra organización tiene afiliados, 922.000 afiliados. Esos 922.000 tienen derecho a participar, como dice la Constitución, en la selección de los órganos de dirección partidista. Perdón, pero es que hay quien dice que la votación obtenida por el partido en las últimas confrontaciones no alcanza la suma de militantes y que por eso se hace necesario sincerar su listado de integrantes. Sí, pero eso no se puede hacer así, porque es un derecho de los asociados de asociarse. El derecho de asociación existe garantizado en la Constitución, son socios. Sin embargo, debo explicar ese dato, ¿no? La votación última registrada por Copey es alrededor de 500.000 votos con la tarjeta verde. Es decir, que casi el 50% de los 922.000 votaron. Nosotros hicimos un estudio para determinar por qué el resto no votó. Bueno, pero eso es tolerable, según la cifra. Eso es tolerable, una cifra razonable. Lo hemos visto en las últimas contiendas internas del partido, por ejemplo, oficialista, que apenas vota un 25% del electorado. Pero además uno trata de ver cuál es la causa, por qué ese cerca del 40% no votó. Y hemos detectado que más o menos el 25%, ese 40% no votó por razones de movilidad. Gente por razones de empleo, se traslada a otros sitios del país distintos a su centro de votación y sencillamente no votan. Ahora, ¿por qué fueron a demandar estas personas que acudieron a la sala electoral? Bueno, porque fueron excluidos del registro de afiliados, ¿verdad?, en forma arbitraria. Las causas para excluirse del registro de afiliados son taxativas en los estatutos, por muerte, por renuncia o por expulsión. Entonces, no se puede arbitrariamente, por causas distintas a estas, excluirlos, ¿me entiende? Entonces, de 922.000 afiliados, fueron excluidos alrededor de 800.000 y el registro de la elección que se pretendió realizar el domingo pasado fue con 113.000. Entonces, estaba vulnerando el derecho a un grupo bastante significativo, alrededor de 800.000. Un grupo de personas fueron a la sala electoral a pedir que se le protegiera su derecho a asociación y su derecho de participación en los órganos de dirección partidista. Y la sala suspendió las elecciones convocadas para el día 21 y le ordenó a la Comisión Electoral que conformara un nuevo registro que tuviese como base, textualmente dice la sentencia, el registro de afiliados suministrado por el órgano competente que lleva en el partido
el registro de afiliados, que es la Secretaría Nacional de Organización. O sea que el problema está centrado en el registro de militantes. En el registro de militantes. Porque un sector reconoce solamente un registro, digamos, limitado, según lo que usted está diciendo, y otro sector dice que no debe limitarse de esa manera. Sí, no, tiene que, porque es que dice el artículo 67, todos los integrantes de la asociación tienen el derecho a participar en la selección de los órganos de dirección. Si son todos, no puede limitarse a un número arbitrariamente definido. Si son 922.000 los afiliados, son todos los 922.000. Vi uno de los argumentos en este conflicto, en el sentido de que lo que se excluyó fueron algunas personas en razones de su cargo, por ser gobernadores o ministros o diputados o jueces, y por ser personalidades que ya no pertenecen al partido. No. Hay 922.000 afiliados. No vas a conseguir 800.000 gobernadores o ministros, tal. La cifra es demasiado grande. La cifra es contraria a ese argumento. Es contraria a ese argumento porque es demasiado grande. Hay un número de personas que fueron militantes del partido en alguna oportunidad y que taxativamente podríamos decir que renunciaron. Sin embargo, la disposición estatutaria es que la renuncia tiene que ser por escrito. Esas personas nunca renunciaron por escrito, ¿verdad? Entonces planteaba un problema si quisieron o no quisieron renunciar. Estaban allí. Entonces debíamos asumir que esa era una renuncia tácita, ¿verdad? Pero son casuísticamente, por ejemplo, el gobernador de Cogede, que fue militante de Copey o es militante del PSU, bueno, es un gobernador. O el padre del presidente de la República, que fue militante de Copey en el estado Barinas, ¿verdad? Nunca renunció y apareció, pero eso había sido depurado ya, fueron excluidos ya, asumiendo que era una renuncia tácita el hecho de militar en otro partido. ¿El padre del presidente aparece en el listado? Aparecía en el listado. Bueno, vamos a seguir con Sergio Urdaneta para el próximo espacio de Doctor Ley.